en Bolivia, o Correa en Ecuador, Chávez en Venezuela, ¿qué posición deben tomar? Yo creo que es una materia que está pendiente, que debe ser resuelta en la tribuna, en el foro público, a debate. Lo peor que pueden hacer estos gobiernos, con los cuales simpatizamos, es tomar una decisión unilateral y asignar la explotación de ciertas regiones, ciertos recursos naturales a empresas transnacionales bajo técnicas que están, por lo menos yo diría, muy discutidas, ¿no? Y después el tema de las demandas sectoriales. Ayer un grupo, digo, es un incidente menor, pero lo menciono, lo que pasa es que ocurre todos los días. Ayer una manifestación de discapacitados fue maltratada por la policía en la ciudad de La Paz, en Bolivia. La oposición le carga eso a Evo Morales, no nos hagamos tontos. Todo el aparato mediático controlado por fuerzas conservadoras, por fuerzas dominantes, aprovecha todo. Chocó un tren de pasajeros en la ciudad de Buenos Aires, la culpa la tiene la presidenta Cristina Kirchner, aunque la administración esté bajo manejo de una empresa privada. Y no fue ella la que dio esas concesiones, fue el gobierno neoliberal de Carlos Menem. Pero digo, y como esto está lleno de episodios un poco desdichados, y a veces no siempre bien resueltos por estos gobiernos, ¿no? Tenemos que estar en el sentido como muy alerta de lo que puede ocurrir, porque puede venir, no solo me refiero a resultado electoral adverso. Pensemos que Chávez, Correa, Evo Morales, Lugo, Mujica, Cristina, por mencionar, Dilma, Lula y Dilma, son resultados del proceso electoral legítimo. Pero a veces ustedes saben que el voto es algo muy volátil y muy subjetivo. El voto se construye por un montón de cosas. Y a veces lo coyuntural tiene un peso enorme, enorme. En 2006, una propaganda macartista muy dura tumbó, y con errores propios de la candidatura en ese momento de Andrés Manuel, tumbó algo que parecía bastante esperanzador. Entonces yo diría, así como último cierre, como última palabra, reflexión, perdón, para cerrar mi intervención, que estemos alerta de este tipo de cosas. Y este libro deja por ahí algunas cositas como para que ustedes vayan pensando y entre todos construyamos alguna alternativa favorable para esto que por ahora llamamos nacional y popular, en el entendido de que tenemos que sacarle punta al lápiz para saber bien de qué estamos hablando. Gracias. Compañeros, bueno, los invito a un debate, tenemos 15 minutos, lo que quieran cuestionar. Nomás una pequeña aclaración. Antes de comenzar esta pequeña presentación que hicimos, alguien se me acercó y me preguntó que quién financiaba este libro. Le contesté algo que lo contesto públicamente. Este libro lo hicimos el colectivo del Movimiento de Solidaridad Nuestra América, como bien dijo la compañera, es una autogestión de nosotros, hecho a pulmón por nosotros mismos y con el aporte financiero única y exclusivamente de nosotros. Acá no hay ninguna institución pública, mucho menos una institución privada, no hay ningún partido político atrás de esto. Esto es algo totalmente independiente, por supuesto, con el aporte y las reflexiones de los compañeros invitados. Adelante. y que no es nada original el título, y parece que el contenido lleva el mismo sentido de un libelo, de un folleto que apareció en 67, 68, por ahí así, en donde se juntaron, el contenido eran unas pequeñas semblanzas de 4, 6, 8 renglones de personajes de la izquierda: Bertín Castillo, Elena Gortari, Lázaro Cárdenas. No me crean, eran como 40 personas de izquierda, comunistas, nacionalistas y todo eso, en donde los del comité, los del 68,
rastreamos que era información de la CIA y que fue mandado a imprimir por Gobernación, por Luis Echeverría. Y ahora el mismo título saca esto, Krause y Castañeda. Es una mención de que no tienen, antes era el comunismo y ahora son una bola de estupideces que dicen, pero sin mayores recursos ni argumentos, pero sí la misma calidad. Muchas gracias por el libro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere debatir o cuestionar algo? Nos vamos entonces. El libro se vende aquí atrás de nosotros, está el stand que vende el libro a 100 pesos. Vuelvo a repetir que es una autogestión. Lucy. Jesús. Muchas gracias, Carlos. No es precisamente un debate, no estoy ni al mínimo nivel con ustedes, honestamente. Sí. Lo que quiero más bien es hacer un comentario a manera de consulta. Lo que sucederá en julio, que ya sucedió hace 6 años y hace 12 años. Bueno, yo tengo la convicción de que ganó Cuauhtémoc, que ganó AMLO y que ahora va a volver. Bueno, y no los dejaron. ¿Quién no los dejó? Le podemos poner nombre y apellido, pero eso pues ya pasó. Lo que viene adelante en julio de este año, estoy convencido que va a ganar AMLO, o de nuevo. ¿Y qué es lo que va a suceder si no lo dejan? ¿Quiénes no lo van a dejar? ¿Y qué va a suceder? Quería un panorama desde su punto de vista. Gracias. Tatiana, creo que sos la más indicada. Y él sacó la cosa. Regaste el asunto. Es uno más de los ejemplos de lo que estábamos hablando. El programa de Andrés Manuel no es ni con mucho un programa de grandes transformaciones radicales que vaya a solucionar los gravísimos problemas que hay en México. Incluso mucha gente dice, bueno, pues si se la gana se va a sacar la rifa del tigre, porque simplemente con la guerra que le está dejando Calderón tiene enfrente un monstruo que ha sido creado durante 12 años sistemática y concienzudamente construidos, ¿no? Yo, que trabajo en la Universidad Pedagógica, leo el programa de educación que propone López Obrador y la verdad lo confieso, me da pena porque no hay ni una propuesta, no hay realmente cosas de fondo. Y como tú dices, seguramente no lo van a dejar llegar de nuevo tampoco, ya lo están perfilando, están posicionando a los dos principales candidatos, que bueno, Dios nos agarre confesados si gana la Josefina, porque ay, nanita, ¿verdad? Entre ella y el Bester, y si gana el Quique, pues es el retorno de los dinosaurios. Es decir, yo lo que sí digo y que me da una profunda tristeza, y lo digo como mexicana, es que creo que vivimos en un país demasiado conservador, que la gente es muy temerosa y muy conservadora, demasiado temerosa y demasiado conservadora. Yo lo digo aquí en el libro, yo participé en mi Frente Zapatista de Liberación Nacional desde el 94 hasta el 2005-06, en que el Frente tuvo una vida pública, ¿sí? Y no logramos, y hay que decirlo abiertamente, no logramos que se convirtiera en una organización nacional con la importancia y el peso que debería tener esa nueva visión, ¿sí? Y entonces uno dice, pues, una vez leí un artículo de Galeano, cuando en Uruguay, creo que fue la primera vez que en Uruguay perdió Tabaré, porque él ganó en la segunda vez. La primera vez que perdió Tabaré, Galeano sacó un artículo, no quejándose ni lamentándose que Tabaré no hubiera ganado, ni de que tuviera la varita mágica y que su programa fuera muy avanzado, porque Tabaré realmente fue un programa muy ligerito. Pero lo que sí dijo es, me lamento de vivir en un país tan conservador, donde la gente no ve lo que está pasando.
Entonces, eso es tal vez lo que a estas alturas de tantas cosas y experiencias y procesos que han habido tan importantes en el país, volteamos a ver y decimos, como me dijo una vez un alumno, allá atrás hay 2 alumnos, pero no me acuerdo si era de su semestre, me dijo un alumno, pues sí, maestra, pues es que los pobres somos rependejos porque votamos por ellos. No, está todo dicho, ¿verdad? ¿Qué agrego? No, un detalle sí en relación a la pregunta. Y somos conservadores. Más bien, yo digo, en parte tiene que ver con que se responde a ciertas inercias. También el voto es un fenómeno de carácter cultural. Alguna vez, tomando un seminario con un Pablo que estaba aquí hasta hace unos momentos, nos decía, fíjense que el PRI en México no es solo un fenómeno político, es un fenómeno cultural. Es una forma de entender la política, de entender lo cotidiano. La tranza está aceptada por todos nosotros. La corrupción es un valor nacional. Y con esto un montón de cosas más. Claro, el resultado es que se puede votar al dinosaurio con genio, que se llama Enrique Peña Nieto, dice el copete, o se puede a la señora Chepina, ¿no? Y la tercera opción, que realmente no llega ni a socialdemócratas, vamos a ser sinceros, aquí en el campo nacional y popular, no es ni siquiera un buen partido socialdemócrata, porque tanto Morena como las otras 3 fuerzas que empujan la candidatura de Andrés Manuel, PRD, el llamado ahora Movimiento Ciudadano de Dante Delgado, y el PT, bueno, digo, no, ojalá fuese un partido socialdemócrata antiguo, un buen partido laborista por lo menos, no llega ni a eso, pero aún así, está satanizado el sistema como riesgo de despilfarro de los recursos, neochavismo, cuidado, Sudamérica ya ha hecho experiencias de este tipo y le ha ido mal, las economías cuando la intervención del Estado es activa, es abrumadora, decaen, se genera menos empleo, hay fuga de capitales, etc. Y como dice Tatiana, aún los pobres somos medio tontejos porque creemos eso, no invertimos, yo no tengo acciones en la bolsa, pero la gente se asusta como si las tuviera, ¿no? Entonces, cuidado, ¿qué le va a pasar a la Bolsa Mexicana de Valores en relación a un trabajador que se levanta a las 5 de la mañana para ganar 8.000 pesos al mes y mantener 5 hijos? Nada, pero sin embargo vota asustado por la opción conservadora. Digo, no es solo un tema de la iglesia, obviamente, con el tema agitando banderas de carácter político-cultural fuerte, como es el tema del aborto o de las parejas con personas del mismo sexo, cosas de este tipo. Digo, no es que seamos congénitamente tontos, más bien son procesos culturales, cuyo resultado somos nosotros ahora, digamos, cómo pensamos. Y cómo nos cuesta romper con ciertos tabúes, ¿no? Además, digo, si las cadenas, la gente lee poco los diarios, pero ve mucha televisión, y las cadenas machacan con un discurso de esta naturaleza todo el tiempo, satanizando cierto cuerpo de ideas, aún muy light, como es el caso de Andrés Manuel, y consagrando como buena la opción conservadora, vinculada a la economía de mercado y al proceso de reestructuración del capitalismo en México, que empezó con Miguel de la Madrid, hay que decirlo, y ha continuado, como realmente llevamos 4 administraciones, que no hay modificaciones sustantivas, genera ya un reflejo condicionado, ¿no? Como el perrito de Pablo, la gente empieza a tenerle miedo a algo y darle lo que hay a otras cosas, ¿no? Entonces, hay que tener un poco cuidado, ser muy prudentes con el tema de la medición de la gente frente al voto, ¿no? Y por ahora yo diría no comprar encuestas, que ya sabemos que estas se hacen más pocas. Como dijo Andrés Manuel, el que paga manda, se hacen por encargo, entonces, bueno, dan cierto tipo de resultados, ¿no? Pero creo que de todas maneras, la batalla hay que darla, porque el compañero decía, en 2006 hay 1.135.000 votos de diferencia que no se sabe dónde salieron, es el teclado de una computadora, por favor, es un teclazo, es fraude cibernético, ya no hay que robarse la urna. Esa sobre 41 millones de votos emitidos, 130 y tantos mil, que 0,005 fue realmente decir que la elección, pese a todo, la elección que se hizo fue bastante buena. Hay que tratar de ganarlas y no perderlas, ese es otro problema. Hay un puntito más que quería aclarar a tu pregunta, Jesús.
Carlos Monsiváis decía: la indignación es el punto de partida del entendimiento. Yo creo que el día que el pueblo mexicano esté realmente indignado, que exista esa indignación, no me cabe ninguna duda que va a haber un cambio social. Pero también hay que tener un poquito de cuidado con las declaraciones preelectorales. Paco Ignacio Taibo a mí me merece un enorme respeto como escritor, pero la declaracionitis, digamos, a veces es difícil de descifrar. Decía Paco Ignacio hace 3 días en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM que hay que reunir a toda la izquierda. Y él calificaba la izquierda buena, la izquierda mala, la izquierda pinche y la izquierda chafa. Entonces, hay una confusión ahí, ¿no? Evidentemente. Yo no estoy totalmente de acuerdo, como bien decía Gilberto hace un rato, que nos tenemos que unir. Y no me cabe ninguna duda que ese voto unido va a ser en favor de Andrés Manuel. Pero también hay que ver qué es eso de izquierda chafa, qué es la izquierda pinche, que todos sabemos quién es y de quién está hablando. Pero también hay gente que tiene que saber reconocer qué es lo bueno, qué es lo malo. Por eso lo que decía Tatiana, si Andrés Manuel llegara a ganar, y si se contaran bien los votos, por supuesto, para que llegara a ganar, después va a tener que descifrar entre lo bueno y lo malo dentro del seno de su propio gobierno. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta que me gustaría, que sigo preguntándomela y que me gustaría un poco la ayuda de los ponentes para tratarla de aclarar con respecto al proceso de unidad. Voy a poner un ejemplo para marcar la pregunta. En estos momentos en Bolivia hay una disputa muy fuerte entre el gobierno de Evo Morales y el movimiento indígena. Lo saben, ¿no? Sobre la carretera que se quiere construir, que quiere atravesar una zona. ¿Perdón? Así es. Aquí hay un conflicto de posiciones políticas, porque por un lado está la posición, que es la posición de los que apoyan a Evo Morales, que todo ataque al gobierno de Evo Morales es un fortalecimiento de las posturas del imperio. Y la otra postura, obviamente, del movimiento indígena, que es el fortalecimiento del movimiento en contra de un poder que no ha demostrado un avance con respecto al socialismo. Mi pregunta es, y es una reflexión que trato de entender a través de los clásicos. Trotsky tenía una frase muy interesante con respecto a la represión que le dio Stalin. Decía: hay que criticar con todo Stalin, pero hay que apoyar con todo la URSS. ¿Cómo generar esa unidad en términos muy orgánicos? O sea, en términos del entendimiento de que se lucha contra un poder único, que es el poder del capital, el poder del imperio, pero cómo tener también la capacidad de fortalecer las diferentes autonomías de los procesos organizativos. Es una pregunta que me gustaría ayudar a tratar de resolver, porque yo sigo preguntándola. No hemos logrado nosotros, caso mexicano es uno de los casos más atrasados, porque no hemos logrado generar ni el mínimo de unidad entre trincheras comunes. Ya no la trinchera electoral, que es una trinchera bastante polémica, sino entre trincheras muy comunes. Nos ha costado mucho trabajo generar unidad. Yo milito en el movimiento estudiantil y entre el mismo movimiento estudiantil nos peleamos. Hay un chiste muy famoso que dice que había un grupo de trotskistas que se llamaban los Tres Tristes Trotskos, se separaron, una decisión de los Tristes Trotskos, después se vuelve nacional y es el Triste Trotsko, y después de una refundación y ya son otra vez los Tres Tristes Trotskos. ¿Cuál es el proceso, por lo menos, o tratar de generar las líneas básicas de la unidad de la izquierda en México? ¿Cuál es el camino a seguir? En términos muy generales.